Hermanos, gracias a Dios por este privilegio de podernos conectar por estas vías. Muchas bendiciones para todos los que están conectados. Así que Dios esté derramando grandes bendiciones sobre cada uno de nosotros y que la gracia y la bondad de Dios sea con nuestras vidas. Vamos a iniciar este culto de esta noche, siguiendo con nuestro querido hermano Clauser, los milagros de Jesús. Así que vamos a orar para entonces luego tener lo que es un himno. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos tu nombre, te bendecimos. Te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. En esta hora queremos, Señor, que tú tomes control de nuestras vidas, tú tomes control de nuestras familias, y que la sangre de Jesucristo esté cubriéndonos a cada uno de nosotros y limpiando nuestras vidas. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que nos da. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que tú estés dirigiendo este servicio y que el Espíritu Santo esté guiando y dirigiendo a nuestro hermano Clauser. Dirígenos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y vamos entonces a lo que es tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 6. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged de los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Quiero que el hermano Edison haga una oración en este momento. Y le entregamos entonces, después de la oración, a nuestro hermano Clauser. Señor, te damos la gracia por la lectura que nos habla de esta señal, de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el todopoderoso. Queremos, Señor, que esta enseñanza que escucharemos a través del hermano Clauser sea dirigida y guiada por tu Santo Espíritu.
Guíalo, Señor, y te lo presentamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Es una alegría poder estar con bien. ustedes nuevamente. En esta noche vamos a ver el milagro de la alimentación de los 5.000. Como veíamos la semana pasada, ya hemos visto los primeros 3 milagros. Y los primeros 3 milagros ilustran justamente el cómo de la salvación. Recuerden que la salvación venía por la palabra, por la fe y por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? La palabra, Jesucristo habló, transformó el agua en vino por la fe, el Hijo del Noble y por la gracia de Dios. El paralítico, 38 años enfermo. Hoy vamos a ver la cuarta señal, que es justamente la alimentación de los 5.000, que ilustra justamente la cooperación entre los hombres y Dios en traer la salvación a los perdidos. Es un hermoso capítulo que vamos a ver acá. Fíjense que Cristo tomó pan, dice la Escritura, lo bendijo y se lo dio a los discípulos. Eso es muy, muy importante. Fueron los discípulos los que le dieron a la multitud el pan, no fue el Señor. O sea, el Señor nunca va a hacer nada que nosotros podemos hacer. Y acá lo vamos a ver, Él va a tomar el pan, primero lo va a bendecir, luego se lo va a dar a los discípulos y los discípulos se lo van a dar a la multitud. ¿Qué nos enseña eso? En primer lugar, nos enseña que la salvación es toda de Dios. Aunque la salvación es de Dios y es toda por gracia la salvación. Aún Dios todavía utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo y para llevar el mensaje del Evangelio a los otros hombres. Cristo podría haber utilizado ángeles para comunicar el mensaje, pero escogió hombres. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, en un sentido real, Cristo no tiene otras manos que las nuestras, para alimentar a las almas hambrientas con el pan de vida. Somos nosotros las manos del Señor. Si nosotros, como el muchacho que vamos a ver en esta noche, le damos todo al Señor, porque los 5 panes y los 2 peces representan nuestra vida. Si nosotros le damos todo al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Fíjense lo que va a hacer. Él en primer lugar lo va a tomar. Luego de tomarlo, Él lo va a partir. Va a quebrar nuestro orgullo, nuestros planes, y después, ¿qué va a hacer? Lo va a bendecir, lo que hizo con el pan, y después lo usará para bendecir a otros. Así sucede con nuestras vidas cuando nos colocamos en las manos del Señor. En primer lugar, el Señor nos toma. Y cuando digo que nos parte como el pan, Él quiebra nuestros propios planes. Hasta que nuestros propios planes queden a un lado, el Señor no nos va a utilizar para bendecir a otras personas. Entonces, después de partir nuestra propia voluntad, nos va a bendecir de manera tal que nosotros, de alguna manera, seamos de bendición para otras personas. Ahora, si prestamos atención a este milagro que vamos a ver acá, es mencionado en los 4 evangelios. Es interesante eso. ¿Por qué aparecen los 4 evangelios? Indudablemente aparece aquí en Juan por algunas lecciones. Ahora, me gustaría que juntos nos preguntemos y podamos contestar en esta noche juntos, ¿por qué este milagro es importante? Si aparecen los 4 evangelios, ¿por qué el Señor lo repite? Bueno, acá en Juan capítulo 6 nos va a dar detalles que no da en ninguno de los otros capítulos, de los otros evangelios. Entonces, ¿por qué es importante este milagro? En primer lugar, es importante
en la lectura que hicimos, porque este milagro, a través de este milagro vamos a ver las reacciones personales de los discípulos. Vamos a ver algo que en este capítulo, vamos a ver las reacciones de los discípulos. Para que lo entendamos, estamos acá en Juan capítulo 6, estamos en el momento máximo de popularidad del Señor Jesucristo. Si ustedes se fijan, leímos en capítulo 6, versículo 4, dice que estaba cerca la Pascua. Quiere decir que acá estamos ubicados en la mitad del ministerio público del Señor Jesucristo. Recuerden que dijimos que el Evangelio de Juan, podíamos seguir la cronología del Evangelio por las Pascuas. Entonces, en Juan capítulo 2 tenemos la primera Pascua, Juan capítulo 6 tenemos la segunda Pascua, y en Juan capítulo 12, que usted indudablemente lo conoce, se acuerda, es la entrada triunfal de Cristo allí en Jerusalén, ahí se celebra la última Pascua, una semana después el Señor Jesucristo va a morir crucificado. Pero entonces acá, en este momento, trate de pensar usted, al pensar en este pasaje, en el momento de mayor popularidad del Señor Jesucristo, la mitad del ministerio público de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a través de este pasaje vamos a ver que Él va a exigir más en sus declaraciones. El Señor Jesucristo ahora va a hacer declaraciones claras, exigiendo de las personas compromiso. Ahora, a 4 de los discípulos se los menciona en este capítulo por nombre. Eso es muy interesante. En la lectura que nuestro hermano hizo, usted encuentra allí en el versículo 7 a Felipe. En el versículo 8 encuentra a Andrés. Si sigue el capítulo, va a encontrar en el versículo 68 a Pedro del mismo capítulo. Y en el versículo 71 va a encontrar a Judas. Los 4 que se mencionan por nombre. Generalmente en los capítulos aparecen los discípulos, pero acá vamos a ver que se mencionan a 4 discípulos por nombre. ¿Por qué? Porque este milagro va a dar lugar a ver las declaraciones de los discípulos. Es muy importante esto. En segundo lugar, ¿por qué este milagro es importante? Porque este era un momento de favor público. ¿Qué queremos decir con esto? Como dijimos recién, esta es la mayor popularidad del Señor Jesucristo. Nuestro hermano, cuando hizo la lectura, en el último versículo, dice que lo querían hacer rey. De los escritores de los evangelios, solo Juan dice que para este tiempo, recuerden que estamos ubicados a la mitad del ministerio de Cristo, quiere decir que solo Juan dice que para este tiempo la gente buscaba a Jesús para hacerle rey a la fuerza. Porque eso es lo que dice acá versículo 15. Entendiendo Jesús que venían para apoderarse de él. O sea, la idea era que lo querían hacer a Cristo rey a la fuerza. O sea, pero Cristo no iba a ser rey de un grupo de personas que sus corazones estaban endurecidos por el pecado. Pero fíjense que la fama del Señor Jesucristo se había extendido por toda Galilea. ¿Me van siguiendo? Porque de lo contrario, las multitudes no lo hubieran seguido. Si usted se fija, capítulo 6, versículo 2, dice que le seguía, ¿qué cosa? Una gran multitud. Entonces, estamos ubicados acá a la mitad del ministerio del Señor Jesucristo. El momento máximo de popularidad. Multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque veían las señales que él hacía. Ahora, con solo un milagro, que es este que vamos a ver acá, tratemos de pensar juntos, por favor. Con solo un milagro, con este milagro que Cristo va a ejecutar en respuesta a la importunidad de la gente,
porque a la gente había que alimentarla, tenía que comer. Con solo este milagro, su reputación creció de una manera increíble. ¿Me van siguiendo? Fíjense que luego de que Cristo hizo este milagro, y ahora vamos a explicarlo, automáticamente los judíos dijeron que Cristo era ¿quién? El profeta. O sea, los judíos habían aprendido a través de la historia a esperar que antes de la venida del Mesías iba a aparecer un profeta. Moisés lo había dicho. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta os levantaré en medio de vosotros, a él oiréis. Pero Moisés no estaba hablando de una persona que iba a venir antes del Mesías. Moisés estaba hablando de la faz profética del ministerio del Señor Jesucristo. Pedro, en Pentecostés, va a tomar el mismo versículo de Deuteronomio capítulo 18 y va a aplicar esa verdad al Cristo crucificado y resucitado. La multitud, cuando Cristo hizo ese milagro espectacular que vamos a ver ahora, la multitud quedó tan asombrada que mirándolo a Cristo dijeron, en primer lugar dijeron, este es el profeta. Este es el profeta que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Este fue el profeta que anunció Moisés. Y luego de decirle que era el profeta, fíjense que el milagro, en lugar de hacer que la gente se contentara, produjo una gran excitación. ¿Por qué? Porque versículo 15 lo querían hacer rey. Querían hacerlo rey. Claro, si él había podido solucionar el problema de la comida en forma tan sencilla, él también podía solucionar el problema tan grande que tenían de la opresión de los romanos que estaban sobre ellos. Se dan cuenta que ellos pensaban en Cristo, el Mesías, como una figura política. Ellos querían a alguien que les arregle el problema de la opresión y la esclavitud por parte de los romanos, pero también querían a alguien que de una manera tan sencilla podía solucionar el problema de la comida. Se dan cuenta que estas personas estaban impresionadas por las palabras, por las poderosas obras, pero no por la persona de Cristo. Yo les digo, en Juan capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén, dice que hizo un montón de señales, pero Cristo no creía en las personas. Las personas creían en Cristo, pero Cristo no creía en ellas. ¿Por qué? Porque Cristo conocía el corazón y sabía que esas personas eran creyentes ¿en qué? En milagros, nada más. Ahora, a mí me llama la atención esta gente. Cuando Cristo solucionó el problema de la comida, automáticamente la popularidad de Cristo creció de una manera increíble. Es una gran verdad, que el hombre que alimenta a las multitudes tendrá la lealtad de la multitud hasta que deje de alimentarlas. ¿Entiende lo que quiero decir? Cristo tenía la lealtad de esa multitud. El hombre que alimenta a las multitudes siempre va a tener la lealtad de esa multitud, hasta que deje de alimentar a las multitudes. Esta lealtad era una lealtad ficticia, era una lealtad temporal, pero Jesús la tenía en ese momento. Cristo en este momento acá podía haber pedido cualquier cosa de esta multitud y la multitud lo iba a hacer. ¿Se dan cuenta por qué este milagro es tan importante? Porque vamos a ver, recuerden que él estaba proclamando el reino. Los discípulos estaban esperando un reino. Recuerden que cuando fueron al aposento alto para tomar la última, comer el Cordero Pascual, cuando Cristo instituyó la cena del Señor, los evangelios dicen que se iban peleando entre ellos. ¿Y qué se peleaban? ¿Cuál de ellos iba a ser el mayor en ese reino? O sea que cuando los discípulos vieron a la multitud, imagínense, estamos hablando de 5.000 hombres, dice la Escritura.
sin contar las mujeres y los niños. O sea, muy poca gente hoy puede juntar tantas personas, ¿eh? O sea, tenés que ser muy bueno, muy buen orador, tenés que prometerle muchas cosas a las personas. Y los discípulos estaban completamente extasiados al ver cómo la multitud seguía a Cristo. ¿Por qué este milagro es tan importante entonces? En primer lugar, porque vamos a ver las reacciones personales de los discípulos. En segundo lugar, es importante porque era un momento de favor público. Estamos a la mitad del ministerio de Cristo. En tercer lugar, ¿por qué es importante este milagro? Porque vamos a ser sinceros, este es un milagro espectacular. Es espectacular desde todo punto de vista. ¿Por qué es espectacular? Pensemos juntos. Simplemente estoy tomando el relato de Juan capítulo, estoy siendo expositivo. Estoy tomando los versículos y los estamos viendo. En primer lugar, es espectacular por el material disponible. ¿Qué material tenía Cristo para alimentar a la multitud? 5 panes y 2 peces. No había más nada. No se haga la idea de que eran grandes panes, ni que tampoco eran ballenas que están alimentando a la multitud. Eran panes de cebada, eran pequeños bollos de cebada. Y también los peces eran pequeños pececillos untados en una salsa que era simplemente, apenas podía satisfacer a un niño, porque recuerden que era el almuerzo de un niño. Ni hablar de que podía satisfacer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, el material disponible nos muestra que este es un milagro espectacular. Pero no solamente el material disponible. Pensemos en la forma del milagro. ¿Por qué? Porque mientras más crecía el pan y los pescados, al partirlos el Señor en trozos comestibles, más crecía el asombro de la multitud. Fíjense que la forma del milagro, ¿cuál fue? Cristo lo partió y al partirlo, la comida se iba, ¿qué? Multiplicando. Se iba multiplicando, eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Fíjense, versículo 10 al versículo 13, era necesario un orden. La gente se tuvo que sentar en grupos. ¿Cómo sabemos que eran 5.000 hombres? ¿Cómo podemos contar sin contar las mujeres y los niños? ¿Cómo podemos contar una multitud así? Es muy difícil, porque la multitud no se queda quieta. La multitud se mueve, la multitud va de un lado para otro. Los niños, no es tan fácil que se queden quietos. Pero si uno va a los evangelios sinópticos, por ejemplo, el evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 6, que cuenta el mismo milagro, nos dice que los discípulos hicieron sentar a la multitud en grupos de 50 en 50 y de 100 en 100. Ahora, es distinto contar grupos de 50 y grupos de 100. Es mucho más fácil. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Claro, porque, y permítame decirle que en esos grupos no había más de 100 personas. ¿Por qué? O de 50 personas. Todos los grupos serían ¿qué? Exacto. ¿Por qué? Porque los discípulos traerían la comida justa para cada uno de ellos. Entonces, todo el mundo, cuando se habla de 5.000 hombres más las mujeres y los niños, no es un cálculo exagerado, es un cálculo exacto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hubo un orden y los discípulos fueron llevando la comida a ellos. Ahora, milagrosamente, la pobre provisión, 5 panes y 2 peces, se fue multiplicando. ¿No le llama la atención eso? Que
el que de la nada los hizo a todos, puede alimentar a todos con nada. Era nada. Lo que tenía allí el Señor Jesucristo no era nada. El mismo Señor que creó los cielos y la tierra. El mismo Señor que aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 15, como el creador y en adelante. Juan capítulo 1, Él es el creador. Génesis capítulo 1, como creador, ese mismo, el que de la nada los hizo a todos, puede alimentar a todos con nada. ¿Por qué? Porque el milagro, justamente la forma del milagro fue esa. Pero ¿por qué es espectacular? Por el lugar del milagro. No se olvide eso. Leímos allí en Juan capítulo 6, versículo 1, que el Señor Jesucristo se había ido al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias. O sea que ese milagro fue al aire libre, delante de la vista de todos. He tenido el privilegio de poder viajar allí por el mar de Galilea y ver el lugar de la alimentación de los 5.000. Un centro natural para que las personas puedan sentarse y una persona pueda hablarles y se escucha perfectamente la voz. Un lugar completamente amplio para que las personas puedan sentarse y recibir enseñanza y recibir también justamente el alimento como vemos acá. Pero también este milagro es espectacular, en último lugar, por las manos del Señor. Si usted se fija, capítulo 6, nos dice, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Tomó el pan y los repartió. Ahora, ¿por qué es importante esto? Fíjense que es importante porque acá vemos las manos de Jesús. Es el primer milagro en el Evangelio de Juan que el objeto pasa por las manos del Señor. Vamos a pensar en los otros milagros. El agua, por ejemplo, el agua convertida en vino, el Señor Jesucristo no tocó el agua. ¿Recuerdan? Cuando cuando Cristo transformó el agua en vino, Él dijo, llenad, y después dijo, sacad. O sea, entre el primer mandamiento de llenar y sacar, Él no tocó el agua. Ahí vemos ya una distinción. El segundo milagro, al hijo del noble. Recuerden que el hijo del noble, lo vimos la semana pasada, desciende antes que mi hijo muera. Y el Señor Jesucristo le dijo, ve, tu hijo vive. Al hijo del noble no lo vio. Ni siquiera lo vio. Al paralítico en el estanque de Betesda le mandó que se levantara. Pero Cristo no lo ayudó a ir al estanque. Pero acá, en la alimentación de los 5.000, como estamos viendo ahora, él mismo lo partió. Quiere decir que el milagro se produjo en sus manos. Ahí vemos la importancia de este milagro. Y en cuarto lugar, vimos que este milagro está acá porque vamos a ver las reacciones de los discípulos. Ahora vamos a hablar un poco de eso. También porque es un momento de favor público, el momento de mayor popularidad. Este milagro está aquí porque es un milagro espectacular. Pero en cuarto lugar, este milagro está aquí porque es un paso educativo en la vida de dos discípulos. Y ahora vamos a hablar de ellos. Versículo 7 y versículo 8. Felipe y Andrés. Vamos a hablar un poco de este milagro. La multitud reunida acá creaba un problema. El problema era cómo se los iba a alimentar. Eso es lo que vemos acá. Cuando dice que Jesús alzó los ojos, versículo 5, cuando vio la multitud, le preguntó, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Qué interesante la pregunta, O sea, Felipe,
Es interesante el versículo 6, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Subráyelo. Hermosa verdad. Cristo sabe siempre lo que él va a hacer. Nunca nada lo toma de sorpresa. Eso me maravilla de nuestro Salvador. Él tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Menos mal que nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque si supiéramos, nos atemorizaríamos y nos paralizaríamos por completo. Pero acá vemos a Felipe. Felipe, cuando el Señor Jesucristo le dijo, ¿de dónde vamos a sacar pan? ¿Qué hizo Felipe? Lo primero que hizo, versículo 7, hizo cálculos. Fíjense, calculó todo. Felipe calculó que se iba a necesitar la paga de 200 trabajadores para darle de comer a esa multitud. Claro, Felipe alzó los ojos, vio la multitud y dijo, mirá, ni siquiera 200 denarios va a alcanzar para darle de comer a esta gente. Un denario era la paga de un obrero durante todo el día. Un denario era la paga de ese obrero. Perdón, hermano, me están diciendo que no, están escribiendo que no se oye. Yo lo estoy oyendo. Y claro. Yo tengo micrófono, tengo todo. ¿Se oye? Sí, se Bueno, oye, se oye perdone, bien. pero Se oye. no se oye. Se oye muy bien aquí en Georgia. Tiene que verificar el micrófono ese que escribió él, digo él. Se oye bien aquí en Bayona. Bueno, sigo entonces, perdón. Sigo. ¿Qué hizo Felipe? Calculó. Hizo cálculos. O sea, ¿por qué hizo cálculos? Porque era el carácter de Felipe. Felipe era pesimista por naturaleza. Recuerden allí en Juan capítulo 14, cuando habló con el Señor Jesucristo, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué dijo Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. O sea, y Cristo le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no entendiste que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe tenía que ver. Y hermanos, muchas veces somos así en nuestra vida. Tenemos que ver. Ante los desafíos de fe, nosotros no queremos la fe, queremos ver y vamos a avanzar en la medida que veamos. Felipe, cuando Cristo lo desafió, lo máximo que pudo hacer es hacer cálculos. Era lo único, era un pesimista, era estadístico, sacó cuentas. Y no está mal sacar cuentas en la obra de Dios en la iglesia, pero así no funciona la obra de Dios. La obra de Dios funciona por fe. Yo camino por fe, no camino por plata. Yo camino porque Dios me está diciendo que yo camine. No camino por lo que me va a dar, ni por lo que tengo. Estoy obedeciendo al Señor y Felipe tenía que darse esa cuenta. O sea que él hizo cálculos aritmáticos, calculó todo, hizo números estadísticos y dijo, Señor, he sacado la cuenta. 200 denarios. Estaba tan seguro de lo que podía ver que no tuvo una visión de lo que Dios podía hacer. Y ese es nuestro problema. Estamos tan seguros de lo que podemos ver que nos olvidamos que el que está sobre la obra es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que dejarle a Él que Él obre por completo. Para Felipe, este milagro fue justamente, representó la superioridad de Dios ante las imposibilidades estadísticas. El mundo y nuestra propia naturaleza nos va a decir, no se puede, no lo podemos hacer. Tenemos que hacer esto, no se puede hacer. Está en nuestra naturaleza. Y Cristo nos enseña en esta noche, ante la imposibilidad, yo estoy adelante y yo lo voy a hacer. Felipe tenía que aprender eso, que no es, en la obra de Dios no son todos cálculos, es caminar por fe, es aceptar el desafío de la palabra de Dios. Andrés, el próximo discípulo. A mí me encanta Andrés,
Andrés era todo lo contrario a Felipe. Felipe era por naturaleza pesimista, estadístico. Andrés era lo contrario, era optimista. Si Felipe era pesimista, Andrés era optimista. Indudablemente era sumamente ingenioso, y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe había mostrado justamente lo que no se podía hacer. O sea, no podemos, Señor. Cristo había preguntado, bueno, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Y Felipe dijo, no podemos. Una, porque no tenemos 200 denarios. Recuerden que ellos vivían de día en día. Y otra, que no podían salir a buscar comida. No se puede. O sea, Felipe había mostrado lo que no se puede. Andrés trajo comida. ¿Entienden la diferencia? Esperando que pudiese hacerse algo. O sea, su fe, la fe de Andrés, estaba tambaleando, pero era fe al fin. ¿Por qué digo que estaba tambaleando? Porque le trajo al niño al Señor Jesucristo y le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y después miró la comida y lo miró a Cristo y se miró y miró nuevamente a la comida y dijo, más, ¿qué es esto para tantos? Fíjense que cuando Andrés miró la multitud y miró la comida, dijo, bueno, no sé si va a alcanzar, pero tuvo fe. Tuvo fe. O sea, y recuerden que cuando el Señor Jesucristo, dijimos la semana pasada, ve fe en nuestra vida, Él siempre va a procurar fortalecer esa fe. Y lo vamos a ver acá. Ahora, aunque Andrés era callado, ¿por qué digo que era callado? Porque no aparece en los evangelios, no hay ningún mensaje de Andrés. Nunca lo vamos a ver predicando a Andrés. Aunque era callado, debió tener la manera de salirse con las suyas. ¿Por qué digo esto? Porque un hombre, pensemos juntos, un hombre que es capaz de convencer a un niño que renuncie a su almuerzo y se lo entregue a otra persona, indudablemente tiene un carácter sumamente persuasivo. O sea, la especialidad de Andrés eran que personas. Y qué bendición que son en la obra de Dios las personas como Andrés. Andrés jamás predicó un sermón, pero Andrés hizo la contribución más grande en la obra de Dios para la iglesia, porque trajo al Señor Jesucristo a la columna de la iglesia primitiva, que era ¿quién? Pedro. ¿Quién lo trajo a Andrés? A Pedro. Andrés. Fíjense que Andrés trajo a su hermano, que era Pedro. Lo vemos a Andrés trayendo a Pedro. Lo vemos a Andrés trayendo al niño. Lo vemos a Andrés en Juan capítulo 12, trayendo a los griegos. Aquí hay unos griegos que quieren verte. O sea, quiere decir que la personalidad de Andrés era justamente, la especialidad eran ¿qué? Las personas. Andrés llegó a comprender que Dios podía de alguna manera corresponder a toda fe que se depositaba en su persona. Y mi querido hermano y hermana, Dios nos desafía en esta noche por medio de su palabra a que confiemos en Él. Aunque nuestra fe sea titubeante, aunque nuestra fe sea vacilante, como era la de Andrés, más que es esto para tanto, fíjense que Dios honró esa fe. Y cerramos, terminando ya este capítulo. La semana que viene vamos a ver el próximo milagro, pero recuerden que es justamente Jesús caminando sobre las aguas. Pero Cristo realizó este milagro, alimentó a la multitud, pero esta multitud no se contentó. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente, capítulo 6, versículo 1, dice que se habían ido al otro lado, al mar de Tiberias. Se llamaba así por Tiberio, un general, y allí estaba la ciudad de Tiberias. Pero ahora, a la mañana siguiente, la gente, viendo que
los discípulos habían partido, pero Cristo no se había ido con ellos. Lo buscaron y como no lo encontraron, dice la Escritura, que se subieron a las barcas y fueron del otro lado del mar de Galilea y encontraron a Cristo. Y cuando lo encontraron, versículo 25 de capítulo 6, le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá, maestro? Al otro día, tenían ¿qué? Hambre, y querían comer otra vez. Entonces, ¿qué hicieron? Se subieron a los barcos, a las barcas, cruzaron el mar de Galilea, que son unos 8 kilómetros en total el mar de Galilea, y del otro lado lo encontraron a Cristo. Y Cristo ahora va a cambiar su mensaje. ¿Por qué? Porque desde capítulo 6, versículo 25, cambia el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora va a hacer un mensaje más duro, más firme. Él ya había hecho los suficientes milagros, ya les había anunciado que Él era el Mesías, que era el Salvador. Ahora Cristo demanda que un compromiso. Y entonces Cristo le dice, ustedes me buscan, no porque quieren oír mis palabras, ni porque quieren estar conmigo. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Claro. Fíjense, pensemos un poco. Cristo había alimentado a toda esta multitud. Si Cristo la alimentó, en primer lugar, esa comida tiene que haber sido, si pasó por las manos del Señor Jesucristo, esa comida tiene que haber sido en primer lugar rica. Tiene que haber sido sumamente rica, sabrosa. En segundo lugar, esa comida fue abundante. ¿Por qué? Porque dice que comieron todos y sobró. ¿Me va siguiendo? Rica, abundante. Y en tercer lugar, lo más importante, fue una comida que gratis. Ninguno pagó por eso. Ahora, si usted sabe de un lugar en donde le dan comida rica, abundante y gratis, usted va a volver a ir a ese lugar. Bueno, eso es lo que hacía la gente. La gente seguía a Cristo y Cristo ahora cambia su mensaje, y como resultado de ese mensaje, hay mucho más en el Juan capítulo 6, pero no podemos profundizar más que eso, pero termina su mensaje, Cristo anunciando que ellos debían comer su carne y beber su sangre si querían ser verdaderamente sus discípulos. Esto no está hablando de la transustanciación ni nada por el estilo. Lo que Cristo está utilizando es el lenguaje figurado. Así como la comida, uno la come y como resultado de eso el cuerpo la asimila, y al asimilar la comida, nosotros tenemos fortaleza. Así por la fe, Cristo estaba diciendo que tenía que recibir la persona de Cristo y iban a tener la fortaleza suficiente para vivir la vida cristiana. ¿Cómo termina este capítulo? Fíjense, versículo 60. Al oírlas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, fíjense, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué expresión? Dura es esta palabra. No dijeron que no la entendieron. Esa palabra dura es esta palabra, significa difícil de tolerar. En el original es esa la expresión, difícil de tolerar, de aceptar. ¿Por qué era difícil? No dijeron que no entendieron, ni que entendieron el mensaje. Pero las palabras de Cristo demandan de la persona justamente ¿qué? La entrega de la voluntad. Y ese es el problema con la persona. Muchas personas quieren seguir a Cristo, pero no quieren entregarle su voluntad a Cristo. Yo te sigo, pero yo voy a hacer mis planes. Cristo estaba demandando compromiso. Cuando Cristo dijo esto, mucha gente, versículo 61, se fueron. La palabra discípulo, aquí en el Evangelio de Juan, implica más que los 12. Discípulo, la palabra discípulo significa aprendiz. Cristo tenía una multitud que le seguía, una gran cantidad de discípulos y solamente 12 apóstoles.
El discípulo era un aprendiz. Muchas de estas personas se dieron cuenta que habían llegado al final del camino. ¿Y qué hicieron? Fíjense versículo 61. Fíjense lo que dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Y fíjense versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos dos versículos, y cierro ya la idea. Cuando una persona deja a Cristo, versículo 61, por lo general, cuando una persona deja la iglesia y deja a Cristo, por lo general, lo primero que hace, murmura. Murmura. En segundo lugar, versículo 66, vuelve atrás. Y en tercer lugar, ya no anda con él. Ahí tiene el alejamiento progresivo de una persona. Cuando una persona deja a Cristo, comienza con murmuración. Luego vuelve atrás y ya no anda con Cristo. Y ahí tenemos los últimos dos, Pedro y Judas. Pedro, Cristo mira a los discípulos y le dice a los discípulos, formidable, ¿queréis acaso iros vosotros? Y Pedro, en nombre de los discípulos, dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí Pedro estaba mostrando la fe, la exclusividad de la fe. Hermanos, nosotros tenemos fe en una persona. ¿Lo entiende, no? No tenemos fe, y esta persona es nuestro Salvador. Amamos la iglesia local, amamos el ministerio, pero nuestra fe está depositada en una persona, en nuestro Salvador. Y cerramos con Judas. El Señor Jesucristo, mirándolo a Judas, versículo 70, dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Por qué dijo esto? Simplemente acá Cristo estaba diciendo que Judas ya estaba endemoniado. La palabra diablo es la palabra adversario. Judas estaba ofendido como la gente que se fue, pero él no se podía ir, porque recuerden que él quería sacar algo para sí mismo. Él también estaba ofendido con eso de comer la carne, de beber la sangre. Él estaría murmurando seguramente en su interior, pero no iba a decir nada. Pero allá el Señor Jesucristo, fíjense que dice que versículo 71, hablaba de Judas, hijo de Simón, porque el que le iba a entregar. Y cierro con Judas. En Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, fíjense cómo es el progreso del mal en la vida de Judas. Cristo se refirió a Judas como a un adversario, como a diablo. Diablo, ahí la palabra adversario. En Juan capítulo 12, versículo 4 al 6, el Señor Jesucristo lo llamó a Judas ladrón. Recuerden cuando Judas se enojó porque María había derramado ese vaso de perfume. ¿Por qué no fue dado a los pobres? Dijo. Pero decía esto porque era ladrón. Fíjense que en Juan 6 lo llamó adversario. En Juan 12 lo llamó ladrón. En Juan 13:2 dice que el diablo puso en el corazón de Judas que entregase a Cristo. Y en Juan capítulo 13, versículo 27, dice que el diablo entró en Judas. Ahí tenemos el progreso del mal en la vida de una persona. Mis queridos hermanos, gracias por su atención. Cristo no tiene otras manos que las nuestras, justamente para comunicar el mensaje del Evangelio. Recuerden que nosotros tenemos el pan de vida, y tenemos que entregárselo a un montón de personas que están hambrientas. Y nosotros tenemos esa abundancia de pan. Que Dios nos dé un corazón sensible para amar a los perdidos. Que Dios les bendiga.